Y yo te puedo contar un poco así de mi testimonio. Yo pude experimentar el amor de Dios de una manera extraordinaria, seguramente como tú. Pero yo me acuerdo cuando yo me encontraba con 5 años, claro, encontré a mi padre como intentó quitarse la vida. Imagínate, un niño ve a su padre ahorcado en casa y lo primero que yo me quedé en shock, así sorprendido, y reaccioné y empecé a correr, a avisarle a mi familia, y fueron, lo rescataron. Y así sucesivamente mi familia ha sido un caos, porque nací en un país que, sobre todo en el barrio, era muy conflictivo, donde se veía droga, prostitución en todas partes, y lo único que se veía era tema de asesinato, y todos los niños que crecían en ese entorno, pues obviamente le afectaba, como tanto la cosa buena como la cosa mala. Y yo iba creciendo en ese entorno. Yo tengo primos presos aún todavía, pero estaban creándose heridas en mi corazón, estaban creándose traumas también en mi alma. Y así pues, mi padre era un profesor de taekwondo. Él no entrenaba a mi hermano y a mí. Imagínate, una persona que tenga problemas de alcohol, que sea entrenador de taekwondo. Y cada vez que nos entrenaba, nos pegaba bastante fuerte a un niño de 6 años, ya cuando eso tenía 6 años. Y después a los 7 años mi padre se fue para Puerto Rico, de patera, como se va de México para Estados Unidos, pero en este caso se fue en el agua. Y yo sentía en ese momento de que él me estaba mintiendo cuando él me dijo a mí, hijo, me voy y regresaré dentro de una semana. Y yo le veo todo el bulto así. Aún todavía me acuerdo de ese momento. Y yo empecé a llorar, desesperado, llorando, hijo, no te preocupes, y se fue. Y después luego, a los 11 años, mi madre emigró para España. Y en ese tiempo estaba creciendo sin identidad, con vacío, con herida, con dolor en mi corazón, con rencor, resentimiento, dolor. Y estaba intentando vaciar ese dolor con otra cosa que pensaba que me iban a saciar, pero lo que traían era una sensación agradable, momentánea en mi vida. Y empecé a andar a la pandilla, empecé a juntarme con gente que no tenía que juntarme, y así sucesivamente, hasta que después luego mi madre la volví a ver después de 6 años. Para mí eran completamente desconocidos. Mi padre seguía todavía con el tema del alcohol, mi madre también tenía problemas de alcohol. Y claro, y ya brevemente te voy a resumir un poco. Cuando yo conocí a Jesús, ha sido lo mejor para mi vida, porque yo pude ver cómo su amor sanaba mi corazón, cómo su amor restauraba mi corazón cuando estaba roto, herido, cuando tenía menosprecio hacia mi padre, cuando tenía ese rencor. Y yo vi cómo Dios estaba obrando, llenando mi vida a través de su amor. Y antes de partir, de fallecer mi padre, yo fui a la finca, no fue por bueno, por alguna razón. Yo empecé allí también a andar en mala vida, etcétera. Bueno, entonces, cuando yo pude ver el amor de Dios sobre mi vida, cómo Él me perdonaba, sabiendo que yo era un pecador malo, hacía cosas malas, porque ninguno somos buenos, te lo adelanto, y creo que tú lo sabes ya eso, ninguno de nosotros somos buenos. Entonces necesitamos esa gracia, ese amor de Dios, para nosotros también, para poder también dársela a otros, ¿no? Entonces cuando yo vi a mi padre, después de los años, aún todavía habían como resentimiento en mi corazón, pero Dios iba sanando, iba obrando, transformando, cambiando mi corazón, hasta que pude entender que probablemente mi padre también habrá pasado lo mismo. Yo pasé por un proceso muy difícil. Entré en menos de un año, en 5 o 6 meses, falleció mi tío, mi abuela y mi padre. No pude estar en ninguno de los entierros, porque eso fue en España y ellos fallecieron en República Dominicana. Pero antes de fallecer, pude hacer la oración de sanidad por mi padre. También hice la oración para que él se reconciliara con el Señor. La verdad que a veces es difícil eso, ¿no? Pero bueno, yo lo hice porque Dios me lo puso en mi corazón. Le dije,
te amo. Yo te perdono por todo lo que ha hecho a mi hermano. Y yo sé que mi Padre está en el cielo ahora. Amén. Y por eso debemos transmitir ese amor, a pesar de que no sea difícil, a las personas que nos rodean. Así mismo fue con mi madre. Mi madre, para yo poder ser restaurado, tuve que obedecer al Señor. Cuando me estaba yo en una habitación donde mi madre estaba bebiendo, se emborrachó porque estaba en depresión. Y cuando veo el Señor que me inquieta, me dice, ve y ora por tu madre. Le digo, ¿cómo que voy a orar por mi madre? Porque se estaban removiendo lo que yo había experimentado con ella. Y yo en obediencia, pues yo voy ahí. Así medio enfadado con Dios, voy ahí. Cuando voy y me presento en la otra habitación donde estaba mi madre borracha, empecé a orar por ella. Y veo cómo Dios manifiesta su presencia, cómo ella se quebranta. Yo me quebranto llorando y me decía, madre, hijo, te pido perdón. Yo llorando, orando, y gracias a Dios que Dios obró un milagro ahí y mi madre ya dejó de consumir alcohol. Amén. Y el Señor me hablaba, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre toda la falta. Amén. Debemos hacer eso, queridos familia, de obedecer a Dios, porque el odio despierta rencilla, pero el amor cubre mucha falta. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha cubierto mucha falta. Y debemos hacer lo mismo con el prójimo. Amén. Y ya quiero terminar con un pasaje que está en, bueno, va a decir dos. Yo quiero que tú en esta hora te pongas de pie. Necesitamos el abrazo de un padre, ese abrazo de Dios. Necesitamos ese abrazo de Dios. En la Biblia vamos a encontrar una serie de hombres que fueron imperfectos, como por ejemplo Abraham, un Moisés, un Saúl, un Esaú, un Elías, un Pedro, un Jonás. Cuando te dije de que el padre del hijo pródigo expresó ese amor a ese nivel, es porque creo que entre nosotros, las personas, hay diferentes niveles de amor. Porque tendemos en muchas ocasiones a amar a otros más que a otra persona. Pero Dios no es así. Dios no ama a todos por igual. El amor de Dios es un amor equitativo, un amor estable. El amor de Dios no hay variación, no cambia. Por eso debemos amar a la persona de la misma manera, porque el amor de Dios no es un amor egoísta, inestable. El amor de Dios es igual para todos. Y en Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Somos barro en manos de Dios y Él es nuestro Padre. Él sabe muy bien cómo estamos nosotros.